Hoy en Cara a Cara analizamos la guerra de aranceles que se desató a raíz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer impuestos, aranceles a la exportación o a la importación, en este caso, de acero. También hablamos de la salida de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco del gabinete estatal. Y con nosotros está Mexicanos Primero para hablar del ICRE, el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa, en donde Jalisco aparece como una de las entidades más rezagadas. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 7 minutos. El gobierno de los Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea, los cuales también respondieron con medidas similares en igual magnitud. La administración de Trump decidió gravar desde hoy el acero con una tasa de 25% y el aluminio con una tasa del 10%, que se hace todo bajo el argumento de la seguridad nacional. ¿Cómo nos afecta estas medidas que toma el gobierno de Trump? Saludo a Sergio Negrete, él es académico del ITESO y economista. Sergio, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Pues nos afecta no mucho en monto, pero aquí la importancia es lo simbólico. Aquí es el gesto, es el ataque proteccionista abierto a uno de tus principales socios comerciales, sí, el segundo socio comercial que tienes. Entonces, bueno, ahí es realmente es la dimensión política o digamos va más allá de lo económico financiero. Se estima que más o menos son 4,000 millones de dólares de comercio afectado, lo que ocurre con México. Entonces, pues México ya respondió que va a gravar también productos, otra clase de productos, por cierto, los que duelan a distritos sí, con gente proteccionista. Como diciendo, bueno, pues aquí les va a sus productores también. Una lástima, porque por cierto, a proteccionismo nunca hay que contestar con proteccionismo, estrictamente hablando, porque realmente puede llevar una escalada. De la misma manera que el libre comercio es ganar, ganar, pues el proteccionismo es perder, perder. Pero es el único lenguaje que entiende Donald Trump. O sea, lo que te quiero decir es que alguien que cree en el libre comercio fervientemente, como soy yo, te dice que qué bueno que México instituyó medidas proteccionistas de respuesta. ¿Te parece más por el mensaje de si quieres comenzar una escalada en este sentido, en México estamos preparados para tomar decisiones, más por ahí que porque en términos económicos nos convenga? Exacto. No, es que no nos conviene. No nos conviene porque a lo que tú le pongas un impuesto va a afectar a nosotros los consumidores mexicanos. De la misma manera que Trump, sin darse cuenta o en su ignorancia, está afectando a sus consumidores estadounidenses. Aunque se va a notar a muy mediano y largo plazo, ¿no, Sergio? Sí, y realmente ve tú a saber, te doy un ejemplo, el diferencial de precio que vayan a tener los arándanos. Exacto. El supermercado que tú compras, pues la verdad es que, Enrique, yo creo que nadie se va a fijar mucho, pero lo importante es el simbolismo, es decir, tú empiezas, yo le sigo, o sea, tú lanzas un golpe, yo te lanzo otro. Y como es en estas cosas, los dos acaban dañados, pero pues es el único lenguaje que entiende Donald Trump. Él no entiende de diplomacia, no entiende de esta clase de cuestiones más, digamos, normales entre países. Él es un empresario rijoso que ve que si yo te saco dinero, yo gané y tú perdiste. Entonces, por lo que te escucho, Sergio, ¿esto podría tener impacto o esta guerra de aranceles que se ha desatado luego de la decisión de Donald Trump y de su secretario de Comercio, va a tener impactos si vemos que esto sucede en otros productos y comienza a propiciar una escalada proteccionista? Pero ¿te parece que esta medida en concreto no tendrá demasiado impacto ni en los precios ni en la capacidad de consumo de ambos países? Exactamente, pero sí, lo simbólico es importante, pero es una escalada, que eso ya es grave. Que Trump se ponga de peor humor y anuncie Tratado de Libre Comercio América del Norte. Eso sí, ese es el escenario terrorífico. ¿Qué? De esto, perdón, sí, no decías, el escenario terrorífico. Sí, antes de esto el señor pidió más, diciendo, bueno, mi gobierno deja el Telecán. Ya. En medio de las negociaciones, ¿no? Sí, por supuesto.
Ahora, por supuesto. la respuesta de Canadá, que me pareció también, Sergio, muy firme en la medida y haciendo una diferencia que creo que es importante que se haga, porque a veces confundimos decisiones que toman los gobiernos con sociedades, con poblaciones. Creo que fue muy claro tanto Trudeau como su secretaria de Comercio al señalar que el problema es con la administración de Trump, que no hay ningún problema con la sociedad americana. Sí, eso fue algo muy importante de mensaje. Ojalá México también lo exteriorice, porque aparte sería correcto. Y por cierto, como que se ha perdido un poco, o no sé si al menos aquí en México, sí, en las noticias, que Trudeau canceló una reunión con Trump. Que yo imaginarme al primer ministro de Canadá cancelándole una reunión al presidente de los Estados Unidos, pues era algo inconcebible, tanto como lo fue en su momento lo de Peña con Trump. Sí, sí. Y bueno, ya estamos en ese nivel, de que le habla el vicepresidente, hay que incluir esto en las negociaciones, y esto es una precondición, condición para que se pueda juntar con el señor Trump, que digo, mire usted, pues no me junto. Así de sencillo. Entonces, esto está realmente deteriorándose por un infantilismo, una gente que no sabe economía, que no entiende que un déficit comercial no es un problema mientras que tú lo financies de otras formas muy sanas, como es con inversión extranjera, y que así está financiado en los Estados Unidos. O sea, el déficit comercial no existe, no es un problema excepto en la mente de Donald Trump. Bueno, pero tampoco nos podemos sorprender, Sergio. Esto Trump nunca lo escondió. No. O sea, él pensaba así, y lo que está haciendo es operar lo que él siempre pensó. Sí, ciertamente, por equivocado que esté, pero sí, absolutamente de acuerdo. Lo increíble, pues es que toda la presión que tienen legisladores, gobernadores, bueno, oye, ves a ver, igual sin esa presión ya se hubiera salido el tratado. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Ahora, yo creo que dependerá mucho también de las expectativas relacionadas con si puede o no tener una mayoría legislativa luego a las elecciones de noviembre para saber su postura en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero sí creo que lo que hace con estas medidas es tratar de meter más presión y buscar que la renegociación vaya mucho en sus términos. Me parece que sí es algo pensado en lo simbólico, pero también vinculado a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sin duda, pero lo que creo que ha quedado evidente es que no va, lo que tú no vas a hacer es aceptar un contenido nacional de Estados Unidos, sí, automotriz, por esta clase de medidas. O sea, es que es tan extremo lo que él pide, que por esta clase de respuesta, es que no vas a ceder. No sé qué tendría que hacer él, no se me ocurre, para que México acepte destruir la cadena de manufactura automotriz de América del Norte, a cambio de que no le pongas unos impuestos al acero, a lo que sea. Realmente ese es el problema con Trump, que lo que demanda va tan más allá de lo razonable que no es aceptable. Entonces, bueno, pues a ver qué sucede, pero tenemos a una gente realmente extrema, pues, en la Casa Blanca, que está dispuesta a no sabemos a cuánto más hacer. Yo pensé, por ejemplo, te lo confieso, me equivoqué, que no se iba a meter con China. Y mira. Que con nosotros sí, pero con China no. Y mira, pero me equivoqué de medio a medio. Y China respondió, por cierto, y con fuerza. Nos dicen a través de redes sociales, Sergio, que la mayoría de los que nos comentan que creen que el hecho de que el acero sea la base de la construcción y por lo tanto tenga un componente importante dentro de la economía nacional, sí puede ser, estos aranceles sí podrían llegar a afectarnos a mediano y largo plazo. ¿Tú qué opinas? Mira, es que también hay producción nacional, entonces realmente habría que ver el contenido. A ver, el potencial de golpe que te mencionan es correcto. No quiero decir que esta persona que te comenta esto esté equivocada, pero habría que ver específicamente lo que se está grabando, pero aparte, lo que Estados Unidos está poniendo impuestos es a la exportación mexicana de acero y aluminio. Sí. Entonces, le afectará a la industria de la construcción de los Estados Unidos. Y digo, nosotros también respondemos, ¿no? Sí, pero nosotros no estamos grabando el acero ni el aluminio. Estamos grabando manzanas. Arándanos, puerco, sí hay algo ahí de acero plano, me parece, o sí hay algo, pero es dentro de un conjunto grande de productos y dentro de un comercio relativamente pequeño. El más afectado es Canadá. Entonces yo por eso sí me atrevo a decir que va a estar, digamos, muy difuminado el impacto real sobre el consumidor en cualquier producto que se trate.
Sergio Negrete, como siempre, te agradezco y pues vamos a estar en comunicación estos días porque parece que la guerra comercial, aranceles y la relación bilateral con Estados Unidos se va a poner otra vez en el centro de la polémica. Sí, esto no pinta bien. Y bueno, y el peso ya lo reflejó, por supuesto, y a ver cómo le va hoy al peso, por cierto. Ya lo descubriremos. Un abrazo. Igualmente, Enrique, que estés muy bien. Sergio Negrete es economista, académico, que nos da su opinión sobre la famosa guerra comercial, que en este momento es básicamente una disputa de aranceles con medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos y con respuesta de parte de sus dos, lo digo entre comillas, socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también con respuesta de la Unión Europea. Me parece que lo que estamos viendo en términos reales, en términos de largo plazo, es digamos, la caída de lo que significó este gran consenso por el libre comercio en total libertad, en plena libertad que vivimos durante muchos años, al menos desde los 80s para acá, y que vamos hacia un mundo en donde cada vez se van a tomar más medidas proteccionistas y más medidas que tengan que ver con colocar aranceles. Algunos pensarán que esas son medidas positivas, que protegen la inversión local, que protegen la producción local. Otros pensarán que no, que lo que hace o lo que termina haciendo al final es encareciendo los productos al consumidor y que termina siendo desventaja para los países que pueden tener ventajas en sus o que podrían ser desventajas para algunos países con ciertos niveles de producción. Pero sí creo que con la llegada de Trump, con los posibles cambios económicos y políticos en México, con lo que está pasando en la Unión Europea, con la llegada a Italia de Movimiento Cinque Stelle a gobernar, o en España la caída del gobierno de Mariano Rajoy para la llegada ahora del socialista Pedro Sánchez, estamos viendo un viraje en donde seguramente el libre comercio se pondrá en el centro de la polémica. Antes de irnos al corte, escuchamos ayer, dejó por segunda ocasión Luis Carlos Nájera el gabinete del gobierno del estado. Escuchamos lo que dijo Aristóteles Sandoval. No va a volver a ver en este municipio una persona que se entrene. Ante estos hechos y luego de la investigación que está en curso, a partir de la que se han vinculado a proceso a 7 personas, quienes se presumen forman parte de un grupo de delincuencia organizada, se desprende la intención de esta organización delictiva de insistir en su objetivo de atentar contra la vida de Luis Carlos. Es el hecho inobjetable de que su sola presencia representa un riesgo para quienes le acompañan en el desempeño de sus funciones y la población en general. Lo digo con plena franqueza. Luis Carlos ha sido un hombre valeroso que ha dado combate frontal al mal que nos aqueja. Su nombre ha sido en ocasiones manchado por señalamientos ligeros y sin fundamento, pero nunca, a través de los más de 30 años que tiene como trayectoria y particularmente de los casi 6 años que he tenido la oportunidad de seguir de cerca su desempeño, se le ha podido demostrar el más leve indicio de colusión, involucramiento o cualquier acto indebido. Nunca nos quedó claro, primero, por qué volvió Luis Carlos Nájera al gabinete. Ninguna experiencia en materia de trabajo, de generación de empleos, de política laboral. Ahora, lo que nos dicen, lo que dice el gobierno del estado es que Luis Carlos Nájera se va porque constituye un riesgo para la sociedad civil, para la ciudadanía, por los intereses, sobre todo vinculados a la delincuencia organizada, que están detrás de él. Y uno se pregunta, y eso no se sabía antes de su nombramiento, del nombramiento de Luis Carlos Nájera, que existían precisamente estas posibilidades de ir por él, de ir por el secretario del Trabajo. Fue un tiempo muy breve el que pasó por la Secretaría del Trabajo y por lo tanto con muchas dificultades para saber exactamente qué pretendía Aristóteles Sandoval al nombrarlo como secretario del ramo, secretario de Trabajo. Y bueno, otra vez un cambio en esta dependencia, en la Secretaría del Trabajo, la más movida de todas desde el principio de la administración, Eduardo Almaguer,
Héctor Pizano, Tomás Figueroa, Luis Carlos Nájera, y hay que recordar que en febrero el gobernador se comprometió dentro de su informe de gobierno a que los salarios, el debate sobre los salarios en Jalisco iban a estar en el centro de la discusión, cómo incrementar los salarios a nivel estatal, y sin embargo vemos mucha inestabilidad en una secretaría que es fundamental para los jaliscienses. 9 de la mañana con 21 minutos, al regreso platicamos con Mexicanos Primero. 9 de la mañana con 25 minutos, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41, si nos quieres comentar sobre los temas que hemos planteado esta mañana, la salida de Luis Carlos Nájera del gabinete estatal o también la famosa ya denominada guerra de aranceles, que comenzó con el incremento de 25% del arancel de los Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio de parte de los gobiernos, al principio de México y de Canadá, y también se incluye a la Unión Europea. Saludamos a Alejandro Gómez Levi, él es presidente de Mexicanos Primero. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Enrique, muchas gracias a tu auditorio. Y a Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Jalisco. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Paulina? Buenos días, Enrique, y buenos días al auditorio. Bueno, esta semana presentaron el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa. Tiene un nombre muy pomposo, pero en realidad el ICRE lo que mide es qué tan bien estamos en materia de educación en general, o qué también el Estado responde a la necesidad y al derecho que tenemos todos a la educación de calidad. ¿Por qué no nos explicas en términos generales, Alejandro, qué es el ICRE y nos das un panorama de cómo estamos en Jalisco? Sí, bien. Mira, el ICRE lo que hace es medir el índice de cumplimiento de la responsabilidad que tiene cada uno de los estados de cumplir con la educación, sobre todo en calidad y en permanencia y en todos los otros aspectos que tienen que ver con infraestructura, bienes, apoyos de maestros, en general eso. Todo está relacionado con la ley, lo que establece la ley de una manera muy clara. En Jalisco no nos fue bien. En Jalisco tenemos el número 28 de acuerdo a este índice, y lo que hace el índice es marcar una tendencia, porque tenemos la segunda vez que es la segunda edición. Lo que hace es que nos va marcando en qué avanzamos y en qué retrocedimos. Y los focos rojos en Jalisco están muy claros. Uno es permanencia, en donde tuvimos un descenso muy, muy importante y pronunciado, muy por arriba de lo que sucedió con los demás estados. Esto quiere decir que retrocedimos prácticamente un 14%. Que para explicar al auditorio, permanencia es, digamos, el porcentaje que existe de que un de los niños, son los niños que llegan en tiempo y forma, o jóvenes que llegan en tiempo y forma a primero de preparatoria. Esto quiere decir que los chavos que debieron de haber estudiado desde primero hasta tercero de preparatoria, en primero de prepa, que es donde estamos midiendo nosotros, están en los años de 15, 16 años. Y esto, si se salen de esas edades, entonces no están dentro de esta estadística. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque no es lo mismo tener en preparatoria un cuate de 50 años como yo, ahí, a que termines tu trayecto normal y a los 18 años te titules de la preparatoria, ¿no? Hay buenas noticias en el sentido también de que en el aprendizaje fue uno de los estados que más avanzó. Fue con Sonora el que más avanzó en aprendizaje. ¿Qué es lo que aprenden los niños en las aulas? Eso quiere decir el examen de planea en tercero de secundaria para matemáticas, en términos de avance, también fue prácticamente igual de fuerte el avance, un 13%. Sin embargo, como es una doble inclusión, o sea, tienes que darle calidad por un lado, pero también dejarlos en la escuela, claro. Esto lo mata, el crecimiento. Y como los demás estados se movieron, todos los estados en permanencia se movieron. De los 32 estados, 28 avanzaron, solo 3 descendieron. Colima y creo que Tamaulipas fue el otro que descendió muy poquito. O sea, nosotros, Colima y Tamaulipas. Ajá. Y Jalisco fue el que más descendió. A ver, Paulina, uno ve los resultados. Jalisco está en el lugar 28 de 32 estados en materia en el índice. Y solo están detrás de nosotros estados con problemas políticos muy importantes en materia educativa, con cooptación histórica de los sindicatos sobre los sistemas educativos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y uno se pregunta, ¿realmente estamos tan mal en educación para estar justo al lado de estos estados? Bueno, es importante comentarte, lo que medimos con este índice es
¿cómo vamos respecto a la reforma educativa del 2013? Entonces, todos los indicadores que aquí, digamos, tomamos en cuenta nosotros desde Mexicanos Primero, tienen que ver con la reforma. Hay indicadores que también se tienen aquí en el gobierno del estado de Jalisco que no se están tomando en cuenta para el ICRE, que eso también ya lo ha comentado el secretario de Educación, y que en esos también podemos ir muy bien, pero nosotros tenemos que medir indicadores que sean comparativos con los 32 estados. Ahora, respecto a tu pregunta, pues sí son estados que, digamos, tienen, sobre todo, por ejemplo, niveles socioeconómicos también más bajos que Jalisco, y hay una parte en el índice, sobre todo en el tema de permanencia que comentaba ahorita Alejandro, que se le agrega en el tema del contexto y se hace a través del índice de desarrollo humano del PNUD, y nosotros, Jalisco tiene un índice de desarrollo humano superior a la media nacional. Entonces, a la hora de agregarle el contexto, hace que también nuestro indicador se haga todavía menor, ¿no? Entonces, es importante considerar esto también para decirles que sí se le exige más a un estado como Jalisco, donde hay empleo. Que aparte tiene sentido eso, ¿no? Sí, claro. No le puedes exigir a alguien de la misma forma en condiciones desiguales. Exactamente. Y también comentarte, se hace también una normalización estadística que también pone al primer lugar, al que vaya más avanzado, como si fuera el 100%, ¿no? Entonces, todo eso modifica un poco los números. Es un estudio muy bien hecho, tiene las fuentes de donde se saca esta información es del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de la propia Secretaría de Educación a nivel federal, y bueno, lo que buscamos es ver en dónde estamos y también qué esfuerzos diferentes se tienen que hacer para lograr resultados diferentes, ¿no? ¿El primer estudio fue en qué año? En 2016 fue el ICRE anterior. Sin embargo, ha habido otros estudios, se llamaba de otra manera el IDEI, pero a partir de la reforma se le cambió el nombre y ahora se hace cada 2 años y lo vamos a volver a hacer en el 2020. Y la idea es que cada 2 años estemos midiendo cómo vamos avanzando respecto a... Sobre todo lo importante es compararnos con nosotros mismos. Exactamente. 2016, ¿en qué posición estábamos? En 26. Es decir, perdimos dos lugares sí. Con relación a 2016. En materia, Alejandro, de permanencia, 55.6%. Eso quiere decir que el 44.4% de los niños o niñas que empiezan primero de primaria ya no se registran en primero de preparatoria. Es correcto, así es. Estamos hablando de una cantidad impresionante. Es correcto. Hay un factor en este indicador que se altera por el tema de lo que decía ahorita de las normalizaciones que hacemos en el indicador. El indicador puro está en 49, o sea que prácticamente perdemos el 51% de los niños en ese trayecto. En ese trayecto. Y lo que sucede es que hay que entender que esto lo que tiene que hacer es despertar la conciencia de la importancia de entender qué tenemos que hacer, de lo que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo bien para que siga bien, porque hoy que tenemos buenas noticias en algunos de los indicadores, como aprendizaje, como el tema de participación de los padres en la escuela que subió bastante bien, el tema de idoneidad de los maestros que también subió para bien en Jalisco, eso tenemos que entenderlo. ¿Qué estamos haciendo bien para seguir haciéndolo bien? Porque si eso cae, también Jalisco puede volver a caer en ese y no pensar que todo es basura. No, de hecho, existen indicadores. Existen indicadores que nos hablan de que la reforma ha tenido un efecto positivo, no solamente en Jalisco, sino que en todo el país. Hay muchos avances en términos de los estados. Unos avanzaron más, otros avanzaron menos. El tema del indicador es que te comparas contra el avance de otros estados. Entonces, si otros avanzaron más rápido, no es que tú no hayas avanzado, sino que el avance que tú tuviste fue un avance que en algunos casos no fue tan fuerte. Y me comentaba David Calderón que hay algunos temas que se están haciendo bien en Jalisco, que todavía el ICRE no los alcanza a dimensionar de forma clara. Que él creía que algunos estados que salieron muy bien, como Coahuila, van a tener un descenso en los próximos meses porque están haciendo algunas cosas que no les ayudarán a estar bien en el ICRE, pero que en Jalisco tal vez veamos en los próximos años una mejora, sobre todo por la implantación de la reforma educativa, pero me preocupa el asunto de la desigualdad. Es decir, que por lo que vemos en los indicadores, el niño o la niña que están en el sistema educativo tienen buenas posibilidades de recibir una buena educación, de aprender bien, pero al mismo tiempo se está expulsando a muchos niños y niñas que no se pueden quedar en el sistema educativo y eso genera una brecha insalvable. Vamos al corte, Paulina, si quieres, y lo comentamos al regreso con Paulina y Alejandro. Gracias.
9 de la mañana con 39 minutos, con Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero, con Alejandro Gómez Levi, presidente de la misma organización. Alejandro, dejamos el asunto de la desigualdad. Me gustaría escuchar la opinión de los dos, Alejandro, Paulina. En términos de desigualdad, marcamos una diferencia muy importante. Hay temas que tenemos que entender, que un sistema tiene que atender a todos por parejo. Y en este sentido, tenemos que también ser muy exigentes y muy observadores sobre el tema de políticas públicas que hacemos. Nosotros hemos sido una voz importante también en decir a la administración de cosas que presume que son buenas. Yo no digo que son malas. La robótica, el tema del STEM, el tema del inglés. Pero las políticas públicas no pueden solamente afectar a un puñado de escuelas. Y todas estas políticas están restringidas a un puñado de escuelas que no ni siquiera representan el 0.2% de los que nuestro problema está en otro lado, no en la robótica, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en que el sistema primero sea parejo para todos. Por eso el tema que nosotros medimos hoy nos hace avanzar a un punto en donde le demos la educación de calidad y permanencia y que le demos todos los soportes necesarios al niño para que verdaderamente tenga una educación que los prepare para la vida, ¿no? Paulina. Bueno, yo te quiero comentar cómo lo manejamos en Mexicanos Primero no queremos que origen signifique destino, ¿no? Queremos que superar el contexto a través de la educación. Pues que un niño que estudia su escuela en una zona, digamos, socioeconómicamente baja, tenga las mismas posibilidades de educación y las mismas oportunidades y habilidades para cuando crezca, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros con indicadores, con este trabajo que estamos entregando ahorita del ICRE y con otros documentos que se han hecho a lo largo de la existencia de Mexicanos Primero, lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Lograr que la educación sea equitativa e igualitaria para todos los mexicanos, en este caso para todos los ciudadanos de Jalisco. Quería comentar algo respecto a lo que dijiste antes de la pausa, hablando de ¿cuáles indicadores creemos que van a mejorar también la tendencia de cómo vamos en Jalisco en materia educativa? El tema de idoneidad de futuros maestros nos hace creer que nuestro indicador para el siguiente ICRE ya se va a ver reflejado, a lo mejor no sé si en el siguiente o en el que sigue, digamos en unos 4 años, 6 máximo, porque ahora los maestros que se están graduando de las escuelas normales tienen excelentes notas y excelentes evaluaciones, ¿no? Somos de los mejores estados a nivel nacional. Entonces es importante conocer esto porque ¿qué quiere decir? Que los que se están graduando ahorita van a ser los maestros de los niños que se van a estar terminando la primaria en 6 años, ¿no? Entonces en 6 años vamos a notar una diferencia importante en aprendizaje y en calidad educativa. ¿Cómo evitar, Alejandro, que el niño, la niña, el joven, adolescente deje la escuela? Es decir, si estamos hablando de que prácticamente la mitad de quien comienza la primaria no se registra en preparatoria y por lo tanto hay una alta posibilidad de que no retome sus estudios, es decir, que si lo deja en primero o en segundo de secundaria, que es ahí donde tenemos el cuello de botella, es difícil que después retome sus estudios posteriores. ¿Qué se puede hacer? Depende de la Secretaría de Educación Jalisco, depende de una política integral en la materia para evitar estas deserciones. ¿Qué se puede hacer para fortalecer esta parte de la permanencia? Nosotros hemos propuesto algunas medidas que tienen que ver desde atender el problema desde la primera infancia. Es uno de los temas que hemos empujado. Hay hoy una propuesta a nivel nacional y estatal de primera infancia. Atenderla desde que la madre está embarazada, hacerle conciencia de la importancia de la educación, hacer toda esa parte y entrarle a todo el tema de nutrición, todo el tema de atención integral a la primera infancia es muy importante porque primero de primaria puede ser demasiado tarde. Los niños que estuvieron bien atendidos en esas etapas tienden a ser mucho mejor estudiantes y tienden a permanecer más en la escuela. Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores es que definitivo tenemos que mejorar la atracción de la calidad educativa en el salón de clases, hacerlo más divertido, mucho más didáctico, trabajos en equipo, que los chavos se apropien de su aprendizaje. Que la reforma no tocó eso. El modelo educativo que viene después de todas estas cosas que hoy se están implementando, que tendría que seguir hoy, es un modelo que permite hacer esto, que le permite dar a la escuela una autonomía tanto curricular, por un lado, como
autonomía en su gestión. Yo creo que esos son de los factores en los que nos tenemos que mover mucho, porque donde se va a transformar verdaderamente la educación es en el salón de clases, con el maestro como un aliado indispensable de la transformación educativa y convencido de que el nuevo modelo lo tienes que apropiar dentro del salón de clases. Ahí tenemos que trabajar mucho. Paulina, ¿qué más se puede hacer para evitar la deserción? Mira, es importante también comentar, hay un estudio del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que hace una investigación específica de por qué los jóvenes no están continuando con su educación en media superior, ¿no? Y en preparatoria. Ajá. Preparatoria es una de las partes de media superior, ¿no? Pero hay muchos tipos de educación de media superior. Entonces, ¿por qué no están? La razón principal que manifiesta este estudio es acciones o situaciones relacionadas con la propia educación. O sea, que sí quiere decir que sí el sistema educativo muchas veces expulsa a los propios estudiantes. O sea, no solo son razones económicas que podemos pensar de manutención de la familia. Exactamente, sí hay razones económicas, sí hay razones de que buscan trabajo en esa etapa, sí hay pues razones de varios tipos, ¿no? Pero la principal son asuntos relacionados con la educación o con el propio sistema educativo. ¿Qué quiere decir lo que comentaba Alejandro? ¿Cómo buscamos que estos maestros, los maestros son los agentes de cambio de la calidad educativa en México, ¿no? Si no tenemos maestros comprometidos, maestros que contagian el deseo de aprender, maestros que defienden el derecho de aprender de los niños y jóvenes, ellos son los que van a lograr que los chavos de tercero de secundaria quieran continuar, ¿no? Y también algo importante es lo que dice Alejandro, el papel de las familias, y viéndolo desde primera infancia es también sustancial para la continuación de la educación. Ahora, nosotros medimos así el indicador porque el ideal a nivel internacional y lo que se ve es que un niño que inicia su educación en primero de primaria continúe sin digamos, interrupciones hasta que termina la media superior completa, ¿no? Entonces, por eso nosotros medimos así el indicador. También se puede medir como cuántos ingresan a primero de bachillerato. Se titulan en preparatoria. Y se titulan, pero igual a lo mejor sería peor seguro. No, sí hay un porcentaje mayor de gente que ingresa a primero de bachillerato, pero son de diferentes edades, que probablemente se interrumpió la educación o porque se fueron a trabajar o porque no, por ejemplo, aquí en Jalisco no salieron en listas de la UDG, y entonces se ponen a estudiar inglés mientras o trabajan mientras, y 2 años después o 3 años después ingresan a la prepa de la UDG o a otra prepa. Entonces, este tipo de situaciones también pasan, pero ya no están en el indicador nuestro, ¿no? Entonces, hay que buscar cuáles son las razones, hay que trabajar en conjunto con las autoridades, porque creo que sociedad civil y gobierno podemos lograr pues cambios positivos. Eso lo dices en preparatoria, sí. el del INEE, sí. el estudio, pero en sí. secundaria sabemos por qué, por ejemplo, los jóvenes en Jalisco dejan la educación, o por qué exactamente ahí es nuestro cuello de botella. Bueno, en realidad este estudio es a partir de tercero de secundaria, o sea, el brinco, digamos, más fuerte de cada 100 niños que entran a primero de primaria, se nos van cayendo, digamos, del sistema varios, pero el brinco más fuerte es de tercero de secundaria a primero de bachillerato. Entonces, ahí es donde está, digamos, el problema sustancial, y es por esto que te digo, ¿no? Condiciones educativas, a lo mejor no les quedaba cerca la prepa, a lo mejor son varias razones, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de educación específicamente, ¿no? ¿Alguna propuesta que hayas escuchado a los candidatos en este tema, Alejandro? Mira, yo creo que hemos estado muy cerca. De hecho, a través de Jalisco Educado integramos mucho de lo que son las propuestas a partir de la sociedad civil. Son 30 organizaciones que nos sumamos en este tema, y tenemos 5 ejes fundamentales. En cada uno de los ejes estamos tomando propuestas e iniciativas, incluida la de un consejo ciudadano que tenga una vinculación clara para poder proponer política pública y calificar política pública. Y hemos tenido una muy buena recepción de los candidatos en ese sentido. ¿Un consejo ciudadano integrado en la Secretaría de Educación? Integrado como un consejo independiente, digamos como la Fiscalía que se está platicando, pero con una vinculación clara en términos de que podamos nosotros valorar, proponer política pública, dirigir y establecer y asegurar que los recursos se lleven y se pongan en donde se tiene que poner, sobre los 5 ejes que estamos planteando. ¿Y los candidatos están de acuerdo en eso? Sí, hemos hablado con todos nos recibieron la propuesta y hemos avanzado bastante para poder establecer esta relación sociedad-gobierno, que creo que es muy sana, porque si dejas al gobierno actuar solo,
pues se van a medir de acuerdo a lo que les convenga. Y normalmente se Belmide, miden, ¿no? sí, exactamente. El Belmide salen fabulosos. Van a 95, prácticamente al 94% de cumplimiento de las metas en educación, en calidad de educación. Entonces, y no es tan mal, porque eso, no es tan mal matemáticamente como se miden, pero lo que está mal es que los indicadores son muy bajitos, muy chaparritos y no están resolviendo la problemática que verdaderamente tenemos. Vamos al corte, regresamos y leemos tus comentarios. No de la mañana con 54 minutos, algunos comentarios del auditorio. Te recuerdo, 33 18 80 76 41, el WhatsApp en cabina. Pati Alcalá nos dice, el gran problema de la educación es la desigualdad económica y social y la corrupción en la SEP y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La reforma educativa es laboral para quitar derechos a los maestros. Los maestros estamos inconformes. Los contenidos son los mismos desde 2011 con la firma del Acuerdo Nacional. Alerta con lo de las escuelas al 100. El objetivo es hipotecar las escuelas, nos dice Pati Alcalá. Hay mucho este tema, ¿no? De si fue o no una reforma educativa como tal, o estamos hablando de que la reforma que se aprobó en 2013 era más de una reforma de las condiciones laborales del magisterio. ¿Cuál es su opinión, Paulina Alejandro? Bueno, comentarte, la reforma sí es perfectible, sí hay varias adecuaciones que se le tendrían que hacer. Sin embargo, creo que los verdaderos problemas que ha tenido la reforma hasta el momento han sido en la implementación, no tanto en la reforma como tal. Sí tiene su parte laboral porque es una reforma, se trató de que se hiciera integral y pues tiene su parte laboral, pero tiene partes, la verdad, muy profundas y muy interesantes, como la creación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que es autónomo y que ellos son los que hacen las evaluaciones. Tiene su parte también de formación continua de los docentes y demás. Yo creo que sí se le pudieran hacer mejoras a la reforma, sin embargo creo que la reforma ya avanzó realmente hacia más y mejor el sistema educativo mexicano. Entonces creo que no nos deberíamos de hacer para atrás, y sí es importante también pensar que también hay que analizar el tema de gestión, ¿no? Dentro de la Secretaría y tal, que comentaba ahí también alguien del auditorio. Nosotros como Mexicanos Primero también analizamos eso, hablando de, por ejemplo, de escuelas al 100, hicimos un estudio en Mexicanos Primero, pues viendo cómo se está integrando el proceso de infraestructura en las escuelas, y pues estamos investigando como sociedad civil, estamos un poquito detrás del tema, y la idea es que todos participemos, familia, sociedad civil y gobierno, en que vayamos para más y mejor. Yo profundizaría en el tema específico, que hay dos temas que nos dice, y coincido con su preocupación. El tema de maestros. El tema de maestros en la reforma, creo que primero se tiene que considerar al maestro como el agente de cambio más importante dentro de la transformación educativa. ¿No crees, Alejandro, que al principio hubo, eso quedó difuminado? Sí. En la forma en que se empezó a manejar parecían los maestros los malos, enemigos de la educación, y me parece que esa fue una forma muy negativa de construir un relato en torno a los profesores. Totalmente de acuerdo, y creo que lo que se buscaba más bien era regresarle la autonomía educativa al Estado, que estaba en manos del sindicato, y no era parejo para todos los estados. Había unos estados más depende de sus condiciones, dependiendo de sus condiciones. Sí. Pero en general creo que el maestro ganó cosas muy importantes en la reforma. Por ejemplo, que el maestro pueda tener claridad de cómo entra a su trabajo, que por el mérito propio pueda acceder a un puesto de dirección, de ATP, de supervisor, y que nosotros dentro, como padres de familia, estemos tranquilos de que nuestro hijo tiene un maestro que pasó por un proceso y que en principio se está validando como un buen maestro para nuestros hijos. Eso creo que es muy bueno, y que tiene una capacitación. Nos está faltando muchísimo el tema de capacitación y de seguimiento a los maestros. Estamos muy, muy bajo, no nomás a nivel Jalisco, sino a nivel todos los estados, en donde no le estamos dando el seguimiento y la capacitación y la preparación a los maestros, que en principio, por ley, deberíamos de hacerla. Entonces, todo eso tenemos que en ejecución mejorarlo. Pero creo que decir que la reforma no para atrás, me parece que es una equivocación. Yo creo que lo que tenemos que es qué está bien, qué tenemos que profundidad, qué tenemos que corregir, ir de aquí para adelante. Esa es la propuesta. Ni cancelarla por completo, ni sacralizarla tampoco. Exactamente. Karime Ruiz, buenos días. El otro día mencionaron una página donde entras a revisar las propuestas. Ahorita la pasamos, es del IEPC.
Nos dice también Frida, gracias por tu comentario, Frida, ahorita lo veo. Nos comenta Luis Manso, Jalisco sigue teniendo malos gobernantes, el barco está como el Titanic, hundiéndose poco a poco. En materia educativa, pésimos, mientras esté su cuatísimo Francisco Ayón. Un joven jalisciense actualmente no tiene ningún apoyo, los maestros no somos el problema. Dice Alfonso, buen día, estimado, una pregunta para los invitados con honestidad. ¿Qué interés tiene en la educación pública si sus hijos ni por equivocación cursan la escuela pública? Sean honestos, te pregunta y nos quedan 30 segundos. Bueno, Alejandro. la verdad es que el interés es que un país no puede mejorar su calidad, su desarrollo, lo que sea, si no tenemos una escuela pública de calidad. A mí me encantaría tener a mis hijos en escuelas públicas. Me encantaría que las escuelas dieran el ancho para tenerlos ahí. Y por eso estoy trabajando para eso. Jesús, buen día. La evaluación al nivel de educación evidencia parte de la problemática del sistema de educación, pero ¿qué mecanismos tienen para mejorar dicho nivel? El problema son los mismos funcionarios y como ejemplo está John, que desvirtuó el resultado. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Paulina, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias al auditorio. Nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen.